Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Como todos los miércoles, nos encontramos con todos ustedes para transmitirles por medio de un radio una enseñanza del Tercer Testamento que esperamos les guste conocer y practicar en su vida diaria. El Divino Maestro nos trajo en espíritu las cátedras para mejorar la vida de todos, y los que lo escucharon las dejaron plasmadas en el libro de la vida verdadera, con las cuales se hizo un compendio en el libro que les estamos regalando, con mucho gusto. Que traemos hoy es la práctica de los dones espirituales, redime y eleva. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración a nuestro Padre para que Él sea el que nos ayude a entender mejor este mensaje. Y vamos a decirle, sobre todo quiere que en silencio, pero el que guste seguirme, vamos a decirle así: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Santo Espíritu. Nos unificamos para darte gracias sobre todo, y también, Padre, para pedir por mis hermanos que están sufriendo mucho en otras naciones o en esta nación mexicana. Así te pedimos por ellos tu caridad, según tú lo dispongas, de acuerdo a tu obra, lo que convenga más a su espíritu. Así también pedimos, Señor, por la Madre Tierra, la naturaleza, por toda la creación. Y así te pedimos, Padre, tu bendición, en tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí, vamos al tema, como les dije, es la práctica de los dones espirituales, redime y eleva. La forma de redimir y elevar nuestro espíritu. Y en su nombre entrego esta enseñanza que nos dice: sanad todos los males, lo mismo del cuerpo que del espíritu, porque tenéis la misión de consolar, de fortalecer y de sanar a vuestros semejantes. Mas yo os pregunto, ¿qué salud podrías transmitir a los necesitados si vosotros estuvieseis enfermos? ¿Qué paz podría emanar de vuestro espíritu si él se encontrase turbado por preocupaciones, sufrimientos, remordimientos o bajas pasiones? Solo de lo que atesoréis en vuestro corazón podréis ofrecer a vuestros hermanos. Hoy debéis almacenar cuanto más podáis de los bienes que vengo derramando en este pueblo y aprender a conservarlos a través de adversidades y contratiempos, para que, llegado el tiempo de cumplir vuestra misión, logréis salir triunfante en la lucha. La paz, la luz y el bálsamo
formarán con vuestro ser un solo cuerpo, de tal manera que no solo ungiendo a un enfermo lo sanaréis, sino que en vuestra palabra, en vuestros pensamientos, en vuestra mirada, transmitiréis salud, paz y fortaleza. Y en muchos casos, vuestra sola presencia emanará estas virtudes. También nos dice, no solo vengo a traeros esperanzas, sino también bellas realidades. Tened presente estas lecciones, que son ejemplos que os serán útiles en vuestro camino. En vosotros existen los dones de evidencia, sueños proféticos e intuición para que miréis iluminado siempre vuestro sendero y pongáis alerta a vuestros hermanos. Y nos dice acerca de los dones que nos dio. Pero no creáis que bastará con saber que yo os he concedido estos dones. No, debéis saber además que necesitáis el poder para manifestarlos. Y es indispensable conquistarlo con la fe en mí, con la caridad hacia vuestros semejantes, con la limpidez de sentimientos y el desinterés. Quien no obre bajo estos principios, aunque esté donado por mí, nada bueno entregará. Porque esos dones solo florecen y se prodigan a través de sentimientos nobles, puros y elevados. Sí, nos dice, ¿verdad? Que pues según nuestros pensamientos, nuestros deseos de que la gente se cure, que la gente salga adelante, eso es lo que nos va a permitir hacer grandes cosas. Dice también, era necesario que viniese yo en este tiempo, con una enseñanza más amplia y más completa, a esclarecer misterios y a destruir tinieblas, a fin de que pudieses conocer todos los dones de que os ha revestido vuestro Padre. Sin ese conocimiento y sin ese desarrollo, no hubieras podido acercaros a mí, y andarías navegando siempre en vuestro mar de incertidumbres. También nos dice el Divino Maestro, la nueva aurora está iluminando a los hombres. Su luz encenderá la fe en el corazón de la humanidad. Mirad con cuánto amor os he colmado de dones, con cuánta sabiduría os he ordenado e inspirado para que logréis hacer una existencia elevada y digna en la tierra, para que después de concluida vuestra labor, recojáis la simiente y el Padre la lleve a sus graneros. Los dones y potencias que poseéis no las habéis podido aprovechar debido a vuestra ignorancia. Mas si en alguno de mis hijos se han manifestado en forma espontánea o natural, no ha faltado quien lo juzgue anormal o le atribuya poderes ocultos y perversos. Así como para vuestra mente humana formé un mundo de inagotables enseñanzas, para vuestro espíritu hice un cielo de eterna e infinita sabiduría. Precisamente es la sabiduría el don y la mayor herencia del espíritu, lo que constituye su gloria y su felicidad eterna. ¿No os dije por boca de uno de mis iluminados que llegaría un tiempo en que todo ojo me vería? Ahora os digo,
que ese tiempo será aquel en que los hombres preparen su espíritu para sentir mi presencia. Y nos pregunta, ¿dónde está el privilegio de unos cuantos si son dones propios de todo espíritu? Sí, a todos nos dio lo mismo. Aquí el Divino Maestro nos dice, he venido a revelaros los dones espirituales que poseéis y enseñaros el uso que de ellos debéis hacer, para que nunca los toméis para hacer obras que no estén dentro de mi ley, porque entonces, en vez de entregar luz, sembrarías tinieblas y confusión. Yo seré quien descubra ante vosotros las virtudes, dones, bellezas, poderes y maravillas que se encuentran ocultos en vuestro espíritu, ya que este es el tiempo propicio, porque estáis recogiendo los últimos frutos de una era. Y nos dice así, tenéis dones con los que podéis sorprender al mundo. Por medio del don de evidencia, estaréis profetizando, adelantándolos a las predicciones de la misma ciencia. Y acerca de las generaciones nos dice, de generación en generación se irán manifestando más grandes y claros los dones del Espíritu, y de esos hechos surgiendo hasta en lo más escépticos e incrédulos, serán el testimonio de la verdad de cuanto os anuncié en los tiempos pasados, y os vine a confirmar en este. Así como en todos los tiempos, la vida del hombre se ha dividido en eras o edades, y cada una de ellas se ha significado por algo, ya sea por sus descubrimientos, por las revelaciones divinas que dentro de ellas han recibido los hombres, por el desarrollo del sentido de lo bello, a la cual llamáis arte, o por su ciencia. Así os digo, que este tiempo se significará por el desarrollo de los dones del Espíritu. Esa parte de vuestro ser por la que debéis haber empezado a cultivaros para evitaros tantos males y errores. Y ahora os maravilláis cuando tenéis un principio de evidencia que os permite llegar a ver algo del pasado o que os hace una revelación del porvenir. Cuando de cierto os digo que esa mirada espiritual debería ser constante, como la visión en los ojos de vuestro cuerpo durante la vida en la tierra. Y nos dice, la intuición, que es videncia, presentimiento y profecía, aclara la mente y hace latir el corazón ante los mensajes y voces que recibes de lo infinito. Todos habéis brotado de mí con iguales dones. No he distinguido a unos de otros. Cada espíritu tiene la facultad y dones para labrar su propia elevación. Nos dice, no hay nuevos dones en este tiempo para vuestro espíritu. Todo lo lleváis en vosotros desde el instante en que brotasteis de mí. Sí, dice que desde que brotaron los espíritus, pues todos tenemos los mismos dones. Así nos dice, si cualquiera de vosotros limpiara su entendimiento, despojara su corazón de los malos sentimientos y bajas pasiones, y elevara su espíritu al Padre para entregarse a Él en el amor y servicio a sus semejantes, quedaría convertido en una fuente limpia
que el Maestro llenaría con su inspiración. Y será aquel hombre como un vaso limpio en mi mesa, el cual colmaría con el vino de la vida, para que en él mitigasen su sed los que perecen. El que así se prepare, convencerá a quien le hable, consolará con su palabra, hará callar al vanidoso, realizará obras sorprendentes, de esas que el mundo llama milagros, y que no son más que manifestaciones naturales del amor y de la fe de un espíritu elevado. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí nos está dando cómo practicarlos, mis hermanos. También nos dice inspiración, intuición, don de palabra, curación, profecía, revelación y comunicación espiritual. He ahí los dones que he derramado sobre mi pueblo. Harán de todos los hombres una nueva humanidad. Mas orad, tened fe, fortaleza, para que derraméis paz, justicia, caridad entre vuestros hermanos. He aquí algunos de los beneficios que mi espíritu os ha concedido. Bálsamo para curar toda la dolencia física, para apartar toda aflicción del espíritu. Paz perpetua para vosotros y para que deis a quien no la lleve en su corazón. Luz del espíritu para iluminar vuestra senda, para encauzar vuestros pasos e inspiraros nobles pensamientos y obras. Os traje la oración espiritual, aquella que os pone en comunicación con lo divino, convirtiendo en medios o instrumentos de mis mensajes y de mis revelaciones. El don de la profecía, del cual se deriva la intuición y el presentimiento, lo he derramado también sobre vuestro espíritu, porque a través de él podréis conocer por anticipado algo del camino que tiene que ir recorriendo cada uno de vosotros. Todo el que lleve en su entendimiento mi palabra y viva practicándola, poseerá mi reino, tendrá salud, inspiraciones y dones proféticos. Así podrán practicar mi ley mis discípulos, ya sean ignorantes o sabios, pobres o ricos, niños o adultos. El torpe será iluminado y hablará con sabiduría. El que nada posee en la tierra sentirá que lo tiene todo, porque se habrá espiritualizado y será indiferente a los bienes del mundo. Y como vemos, siempre nos está invitando a la oración. Y así nos dice: os invito a la oración, a la meditación y a las buenas obras, para que en alas de la espiritualidad lleguéis a las regiones donde apagaréis la sed con el agua de la verdad y donde seréis bañados por la luz de vuestro Padre. Solo ahí podréis inspiraros para el buen desempeño de vuestros deberes, tanto espirituales como humanos. Mientras tengáis que habitar la tierra, hacedlo de la mejor manera posible, pero no demostréis vuestra inconformidad cuando el cáliz del dolor vierta su contenido en vuestro corazón, manifestando que ya no queréis vivir en este mundo. La tierra es el valle donde se acrisola el espíritu y donde se hacen méritos para conquistar
una morada superior. Y nos dice, si supieses cuánto costó a vuestro espíritu venir a morarla, los dones que os he entregado no los quito ni los cambio. Ellos serán en vuestro espíritu eternamente, y cuando lleguéis a la cumbre de la montaña, contemplaréis el fruto de vuestra lucha. Y por último nos dice, vosotros podréis recibir de mí de acuerdo con vuestra preparación, vida, inspiración, amor, conocimiento, comprensión, fuerza, facultad curativa y todo lo que os haga falta, siempre que estéis en armonía conmigo. Sí, eso es lo que quiere, que siempre estemos hablándole, siempre estemos pidiéndole a Él que nos ayude a salir adelante. Pues bien, hermanos, estas enseñanzas nos motivan para poder cumplir nuestra misión en la tierra, ya que Dios nos ha dado las herramientas necesarias para poder trabajar transmitiendo sus mensajes y revelaciones para ayudar a nuestros hermanos, ya que nos explica que la tierra es el valle donde se acrisola nuestro espíritu, pero si hacemos buen uso de nuestros dones, tendremos paz en nuestro corazón. Y así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Recordemos que nos dice que todos tenemos esos dones, pero que aprendamos a desarrollarlos y con ellos podremos ayudar a nuestra hermana humanidad a salir de tantos problemas que tiene. Que la luz y la paz de Dios los acompañe en sus caminos. Esos son mis mejores deseos para todos ustedes. Yo soy la vida, el calor y la luz. Yo soy el pan y el agua cristalina, y he venido de nuevo a resucitar muertos y a despertar a los que viven en tinieblas a una vida de luz. Para que aquella enseñanza encendiera la fe en los corazones, la acompañé de milagros para que pudiera ser amada por ellos, y para que estos milagros fuesen más palpables, los hice en los cuerpos de los enfermos, sané a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los poseídos, a los leprosos, y aún resucité a los muertos. Muchos son los que me han escuchado, pero pocos los que me siguen, y de estos me sirvo para alentar a los que se han apartado del sendero, para hacer ver a los ciegos, oír a los sordos, andar a los paralíticos y resucitar a los muertos. Por medio de mis siervos he hecho y estoy haciendo obras prodigiosas entre la humanidad para despertarla de su profundo letargo. Cuando haya amor en vuestro espíritu y lo hagáis sentir a vuestros semejantes, entonces veréis realizarse los prodigios. Esos milagros solo el amor y la caridad, que es hija de ese amor, los pueden realizar. Con ellos podréis curar. Sabed descubrir todas las pruebas que de mi poder y de mi presencia os he dado, y quedaréis convencidos de que a cada quien le he concedido un milagro para que crea en mi llegada en este tercer tiempo. Desde entonces habéis visto realizado un milagro en vuestra vida, porque comiendo el mismo pan que antes comíais, ahora ya no os sabe amargo, sino dulce y agradable. Las dificultades que a vuestro paso encontrabais y que os hacían blasfemar o perder la fe, ahora ya no os amedrentan, porque ya no las consideráis insuperables, y hasta vuestros sufrimientos físicos que antes os llegaban a vencer, ahora ya no os acobardan. Tampoco estoy haciendo ahora los prodigios que hice en el primer tiempo, porque en aquel entonces fue el de vuestro despertar a la vida del Espíritu. Fue de pruebas y milagros materiales. Hoy es tiempo de prodigios espirituales.
¿Cómo había de ser posible que vuestro espíritu estuviese siempre a la misma altura y que os viniese a repetir la misma lección? Yo veo que dudáis del poder del amor, que dudáis de la fuerza de la fe, que dudáis de la comunicación de mi espíritu a través del entendimiento humano, que dudáis hasta de vuestros dones o potencias que aún no desarrolláis. ¿Qué podéis hacer con tanta duda? ¿Qué prodigios podéis palpar? Ninguno. Solo el que sabe no duda ni desconfía. La duda proviene de la ignorancia, y yo no quiero que viváis más entre las tinieblas de la ignorancia. ¿Veis por qué no he querido realizar ante vuestros ojos esas obras que llamáis maravillosas? Porque con ellas solo lograría que creyeseis en que yo las había hecho, pero vuestra ignorancia seguiría siendo la misma. Yo he preferido ofreceros el milagro oculto en la esencia de mi palabra para que buscándolo halléis sabiduría y luz, conocimiento, revelación y verdad, porque entonces se disiparán todas las incertidumbres y las dudas. No caminéis entre la duda y la fe, porque nunca podrán ser firmes vuestros pasos, ni sólidas vuestras determinaciones. Tampoco me pidáis pruebas para creer, porque no sabéis en qué forma mi justicia podrá daros esas pruebas. Si sabéis comprender y mirar bien cuánto os he concedido, os convenceréis de que no estáis hambrientos o necesitados de pruebas y milagros. Pedidme con humildad, mas nunca pidáis milagros ni esperéis recibirlos. Cuando llegasteis a mi presencia a escuchar mi palabra, hice prodigios sorprendentes para alentar vuestra fe. Hoy que ya tenéis esa luz, ¿por qué seguís exigiendo lo que solo corresponde a los débiles? Ahora toca a vosotros hacer con vuestros hermanos lo que yo hice con vosotros. Caminad con firmeza en mi sendero y lo encontraréis sembrado de prodigios. ¿No es un milagro de amor vuestra existencia? ¿No presentís el peligro que se cierne a vuestro alrededor? ¿No presentís el peligro que rodea a vuestro mundo? ¿Por qué no perecéis? Porque un milagro de amor os protege. Yo soy el eterno milagro, el que da luz a vuestro entendimiento y conmueve vuestros sentimientos para encauzarlos por el camino del bien. Pero el hombre ha exigido más de su Padre y ha pedido ver, escuchar y palpar lo que sólo debiera percibir por medio de la sensibilidad de su espíritu. Y por amor he condescendido con mis hijos, teniendo para ellos comprensión y complacencias. ¿Cuándo surgirán nuevamente apóstoles de mi causa como aquellos que me siguieron en el segundo tiempo? Con cuánta fe, amor y firmeza defendieron mi verdad. Vosotros desearíais hacer aquellas obras y aquellos milagros, mas de cierto os digo que podréis hacerlo si vuestra fe es tan grande como la de ellos. Sed hombres de fe y realizaréis milagros, aun cuando en lo material seáis los necesitados. Oídme y analizad mi palabra, de otra manera me habréis dejado hablar solitario en el desierto. En medio de todas las vicisitudes de vuestra vida terrestre, muchos prodigios podréis llevar a cabo, si verdaderamente atesoráis en vuestro espíritu el don de la paz que os da mi amor. En cambio, si no la lleváis, muy pocas obras dignas de mí podréis hacer. Y cuando estéis en mayor altura de espiritualidad, se maravillarán vuestros ojos contemplando los prodigios que haré entre vosotros. Todo aquello que vosotros no alcancéis a hacer, todo el tropiezo que vosotros encontréis, me lo dejaréis a mí. Yo todo lo haré posible y entonces la humanidad contemplará lo que es imposible para los seres humanos, se convierte en realidad por conducto de vosotros, y esos prodigios no los podrán atribuir a los humanos, y en su asombro tendrán que ir hacia el más allá para pensar en un poder supremo y soberano. Si anheláis poseer dones espirituales, dejad que sea el amor y el deseo de hacer el bien los que os inspiren ese anhelo. No busquéis el llegar a poseer mi gracia tan solo con el fin de halagar vuestra vanidad,
por sentiros algo más elevados que vuestros hermanos. Tampoco busquéis a través de estos dones formar una fortuna por medio del lucro. En verdad os digo que cuando el amor espera algún pago, desde ese momento deja de ser amor, y cuando la caridad que se hace tiene por objeto esperar una recompensa, deja de ser caridad. Por eso os advierto que cuando tengáis el deseo de poseer uno de esos dones, que sea el amor el que os inspire. Todo aquel que quiere seguirme por esta senda, debe despojar su corazón de todo interés mezquino, de todo egoísmo y de toda vanidad. Solo a través de un corazón limpio puede sentirse mi amor. Cuando encuentro que alguno de vosotros está ocupado en la ejecución de una buena obra, elevado en oración, pidiendo por algún hermano necesitado, y me hace presente su corazón lleno de angustia por el dolor de su semejante, mi divino amor deposita en aquel una gota de mi bálsamo de curación y le concedo el prodigio que ha estado pidiendo. En ese momento un gozo muy grande invade al Hijo que ha intercedido por su hermano ante el Padre, que es quien entregó lo que le fue solicitado, y en el necesitado que recibió mi caridad. En cambio, cuando aquel que lleva la misión de sembrar la caridad en su camino hace uso de sus dones para fines egoístas, sin darse cuenta de ello, se ha despojado de la gracia del Padre y nada puede dar. Se engaña a sí mismo y está engañando a sus hermanos. Ese mal labriego, en lugar de sembrar trigo en su camino, va sembrando la cizaña. Después de ejecutar cada una de sus malas obras, le quedará un sabor muy amargo, una insatisfacción, una intranquilidad, y no podrá encontrar en la dulce faz de su Padre esa sonrisa amorosa que bendice y aprueba sus obras, ni logrará hacer sentir en su hermano la influencia de sus dones espirituales. Si el enfermo sanó, o el atribulado recibió consuelo, o si se verificó un milagro, ese prodigio no se debió a aquel labriego, sino a la infinita piedad del Padre para el necesitado, que en su inocencia depositó toda su confianza en el mal discípulo del Señor. Y todavía cuando el milagro se ha realizado, el mal servidor se lo atribuye a sus ruegos, a sus dones, y utiliza aquel testimonio para aumentar el número de los que en él confían. A esos tendrá que tocarles mi justicia a fin de que detengan sus pasos equivocados. Mediten sobre lo erróneo de sus obras y vuelvan al sendero. Bienaventurados los que al primer toque de mi justicia se han arrepentido de sus culpas, se han librado de seguir por el camino de sus faltas y han luchado por reparar todos sus yerros, porque han comprobado con ello que las satisfacciones del espíritu nunca podrán compararse con las de la tierra. Ellos han menospreciado la paz que deja en el corazón una obra limpia. Han aceptado el halago o el miserable pago de una moneda y han visto que lo primero engrandece al espíritu y lo segundo lo empequeñece y lo rebaja. Todo aquel que es labriego en mis tierras debe saber que yo le envié a dar testimonio de mí, y para que su testimonio sea verdadero, deberá estar justificado por sus obras, por medio de actos de caridad, de palabras y de pensamientos buenos, procurando que su corazón se mantenga limpio para que yo me manifieste en él. Todos tenéis dones para ser en el futuro verdaderos guías de corazones y espíritus. Y aún a los seres desencarnados que viven en la turbación, podréis librarlos de sus tinieblas, guiándoles hacia la luz. Todos habéis brotado de mí con iguales dones.
No he distinguido a unos de otros. Cada espíritu tiene las facultades y dones para su propia elevación. Donde no hay amor, no habrá verdad ni justicia, y mucho menos paz. El amor es la esencia de mi espíritu. De él surgió toda la creación. Es el principio y el fin de toda obra. En todos los tiempos he predicado el amor. Cuántos prodigios y cuánta caridad podréis sembrar en vuestro camino cuando os preparéis como yo os he enseñado. Si sabéis prepararos, yo haré prodigios. Solo os pido que vuestra fe sea al menos del tamaño del grano de la mostaza, y veréis mi palabra cumplida. ¿Qué podréis entregar a los hombres sin mi intervención? ¿Qué pruebas podréis dar sin mi ayuda? En cambio, si tenéis fe en mi poder y en mi auxilio, y estáis preparados, podréis sanar enfermos, convencer a increyentes y resucitar muertos. A uno los buscaréis y a otro los recibiréis, y la buena nueva de que yo me he comunicado por el entendimiento humano será dada a todos los hombres. ¿A qué llaman los hombres sobrenatural si todo en mí y en mi obra es natural? ¿No serán más bien las obras malas e imperfectas de los hombres las sobrenaturales? Ya que lo natural sería que siempre obrasen bien, procediendo de quien proceden y poseyendo los atributos que en sí llevan. En mí todo tiene explicación sencilla o profunda. Nada hay oscuro. Llamáis sobrenatural a todo aquello que desconocéis o que miráis envuelto en misterio, pero que cuando vuestro espíritu conquiste con mérito su elevación y contemple y descubra lo que antes no podía ver, encontrará que todo en la creación es natural. Si unos siglos atrás se hubiera anunciado a la humanidad los adelantos y descubrimientos que en estos tiempos lograría el hombre, hasta los científicos habrían dudado y hubieran considerado como sobrenaturales tales maravillas. Ahora que habéis evolucionado siguiendo paso a paso los adelantos de la ciencia humana, aunque os maravilláis con ellos, los contempláis como obras naturales. Es preciso que obre milagros y realice prodigios para que mi obra, apareciendo ante vuestros ojos como sobrenatural, la llaméis maravillosa y verdadera. ¿O basta que os hable con sencillez, que haga llegar mi esencia a vuestro espíritu y os haga sentir mi presencia en lo más tierno de vuestro corazón? Grande será el asombro de esta humanidad materializada, cuando hasta su misma ciencia y sus observaciones le demuestren la verdad de muchos de aquellos hechos que no querían aceptar. Entonces sorprendida dirá, fue verdad. Mas todo aquello que hoy llamáis milagro no es más que la materialización de un mensaje divino, mensaje cuya voz os habla incesantemente de algo que está más allá de vuestro planeta y de vuestra razón, de algo que viene directamente de mi espíritu al vuestro. Cuando Jesús tuvo que hacer frente a las preguntas, miradas y juicios de las multitudes, no había leído en libro alguno. Sin embargo, dio cátedra de sabiduría porque en el entendimiento de aquel niño brillaba la luz del Altísimo y en sus labios florecía el mismo verbo de Dios. Os digo esto a vosotros porque también podéis hacerlo cuando tengáis que enfrentaros a las interrogaciones y pruebas a que seáis sometidos. Entonces convenceréis porque hablaréis de las lecciones de Dios que tienen siempre un principio, una base y una razón. No existe milagro que no tenga una razón lógica y natural. Nada se produce sin causa. La hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Con el gusto de siempre de compartir con ustedes las divinas enseñanzas que en este tercer tiempo vino a darnos el Divino Maestro, el Padre Jehová, el Espíritu Santo, Cristo, el Verbo Divino,
como le queramos llamar. Estos textos que vamos a leer están tomados de los 12 tomos de vida verdadera que contienen las cátedras dadas por Dios a través del cerebro de sus portavoces escogidos del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950 y dejados como su tercer testamento para toda la humanidad. El tema para su estudio y análisis que se ha escogido para el día de hoy es la práctica de los dones espirituales. Dios es el que nos habla en su palabra y nos dice: este es el tiempo en que aprenderéis a practicar, a explicar y a vivir mi doctrina, y que mañana os levantaréis a extender entre la humanidad. En mi palabra hablo a todos mis hijos, lo mismo presentes que ausentes de esta manifestación, lo mismo a los que ya fueron en la tierra que a los que han de venir. Cada quien tome de ella lo que le corresponda. El Espíritu Consolador, el Espíritu Santo que os prometí soy yo, es mi palabra, es mi mensaje de amor. Ya veo que estáis tratando de practicar mis enseñanzas, de vivir cumpliendo con mi ley para agradarme con vuestros actos. El Maestro os bendice y os anima a perseverar en la regeneración para que alcancéis la espiritualidad. Mas ha llegado mi luz divina a estremecer en su letargo a los espíritus para levantarles a una vida superior, a través de la cual podrán recibirme de una manera más perfecta. Este es el tiempo en que la luz divina brillará en plenitud en mis seguidores, los cuales manifestarán los dones del Espíritu, demostrando que no necesitan de los bienes terrenales ni de las ciencias materiales para hacer la caridad y obrar prodigios. Ellos curarán en mi nombre, sanarán a los enfermos desahuciados, convertirán el agua en bálsamo y levantarán de su techo a los muertos. Su oración tendrá la potestad de aplacar los vientos, de apaciguar los elementos y combatir las epidemias y las malas influencias. No estáis solos para luchar, ni ciegos para caminar, ni carecéis de armas para defenderos. Si anheláis poseer dones espirituales, dejad que sea el amor y el deseo de hacer el bien los que os inspiren en ese anhelo. En verdad os digo que cuando el amor espera algún pago, desde ese momento deja de ser amor, y cuando la caridad que se hace tiene por objeto esperar una recompensa, deja de ser caridad. Vuestros dones no tienen límites, no se agotarán aun cuando lleguéis a suponer que ya habéis entregado todo vuestro caudal. En este tiempo os vais a maravillar cuando veáis los prodigios que podéis hacer con vuestros dones. Los dones fueron depositados en vuestro espíritu desde el instante de vuestra formación. Si no podéis repartir dones ni conceder gracias, sí podéis hacer que vuestros hermanos, escuchando en vuestros labios mi doctrina, sientan el despertar de sus dones y potencias, y que aprendiendo a comunicarse con su Padre, reciban por inspiración la misión que tengan que desempeñar. El don de la palabra será en todos, y así explicaréis fácilmente mi obra. Consolaréis el corazón de la humanidad y le daréis el pan que necesita. Hasta ahora, solo lo que habéis encontrado con la mente y palpado con los sentidos es lo que para vosotros existe, pero vendrá el momento en que comprendáis que los verdaderos valores existen en lo espiritual, en aquella vida que no habéis querido conocer. Mi espíritu vendrá en plenitud sobre todos mis hijos, y cada uno de vosotros sentirá que sus dones y potencias se desarrollan para asombro de sus hermanos y aún de vosotros mismos. Todos poseéis los dones del Espíritu que están comenzando su desarrollo en este tercer tiempo por la evolución que han alcanzado los espíritus. La intuición, la evidencia, la revelación, la profecía, la inspiración se están manifestando en forma clara entre la humanidad.
Si la humanidad descubre en vosotros grandes dones y por ello se siente inferior, dadle el conocimiento de que no hay seres superiores. Podrán existir los espíritus más avanzados, pero superiores no los hay. En verdad os digo que cualquier hombre o mujer, sea de la edad que fuera, podrá sanar y hacer prodigios si tiene amor y buena voluntad. Si entre vosotros he señalado a los que han de tener don de profecía, el curativo, el de facultad para transmitir las voces del más allá, el don de aconsejar y de guiar muchedumbres, es porque he querido confiar a cada uno de vosotros una pequeña parte en mi obra. Nos dice en su palabra cuáles son los dones espirituales. Sensibilidad, presentimiento, revelación, profecía, inspiración, videncia, curación, verbo, todo eso y otros dones más brotarán del Espíritu. La intuición, la videncia, la revelación, la profecía, la inspiración se están manifestando en forma clara entre la humanidad y es ello el anuncio de un nuevo tiempo. Es la luz del libro de los 7 sellos que ha abierto en este tiempo en su 6º capítulo. Os he dotado de inspiración, de bálsamo curativo, de intuición, de fortaleza espiritual y de paz, pero también he confiado diversas misiones entre mis oyentes. Unos han tenido la misión de recibir en su mente mi luz y transmitirla por medio de la palabra. A otros les ha sido dado contemplar algo del más allá y algo del futuro a través del don de la videncia. También algunos han recibido el don del análisis y otros más el don de la palabra. Ya fuisteis probados con las pruebas a que un espíritu debe ser sometido para recibir un mensaje o una revelación divina. Os resta tan solo iniciar vuestro desarrollo con la luz de la conciencia que siempre os dirá qué es lo que debéis hacer. ¿No comprendéis que mucho de lo que anheláis alcanzar depende de vuestra preparación? ¿Y qué es la de llevar una vida limpia, el estar prestos a la oración, a servir a vuestros semejantes, a resistir las tentaciones, a fin de que en el instante de necesitar vuestra fuerza espiritual y vuestros dones para llevar a cabo alguna obra de amor, lo encontréis dispuesto a todo vuestro ser? Por ventura, ¿sabéis el tiempo que han tardado en desarrollarse vuestros dones? Os digo que están en vosotros desde el instante en que el Espíritu surgió a la vida. Vosotros estáis preparados ya. Vuestros dones son perdurables. Si habéis aprendido la gracia que tenéis, no la perdáis. Si tenéis méritos, aumentadlos. Sobre la práctica de la palabra, de la divina enseñanza, de los dones, nos dice: este es el tiempo en que aprenderéis a practicar, a explicar y a vivir mi doctrina, y que mañana os levantaréis a extender entre la humanidad. No os baste creer y reconocer mi manifestación en este tiempo. Es necesario que practiquéis la doctrina que os enseño. Yo pregunto a quienes reconocen esta doctrina como una verdad capaz de salvar y unir a la humanidad, ¿por qué no os decidís a practicarla? De cierto os digo, esta palabra que oís es el libro que encierra mi sabiduría. Levantaos a practicar mis lecciones, regeneraos, dad un paso hacia la espiritualidad. Yo os alentaré con obras y prodigios, y os maravillaréis ante las grandes revelaciones que os daré de espíritu a espíritu. Llevad a la práctica mi palabra, y esa será la forma en que mi doctrina tome fuerza en la tierra. Ella es la luz que se enfrentará a las ideas que han surgido de una humanidad enferma y decadente. Mas para que el hombre se detenga a analizar mi enseñanza y se interese por su contenido,
Antes tendrá que contemplar el principio de la fructificación de ella en la regeneración y virtudes de mis discípulos. No temáis, si no sois creídos en vuestra comarca, ya iréis a otras tierras en donde encontraréis corazones fervientes. Vosotros que escucháis mi palabra, amadla, estudiadla y ponedla en práctica. Practicad mis enseñanzas para que os fortalezcáis. En el fondo de mi palabra podréis encontrar todo lo que necesitas para comprender la forma perfecta de practicar mi doctrina y tener fe para cumplir con vuestra restitución. Bienaventurados los que practiquen la oración espiritual, porque ellos sienten mi presencia, mas de cierto os digo que yo recibo todas las oraciones, sea cual fuere la forma en que las elevéis. Le preguntamos, ¿tardaréis aún en practicar? Sí, mis hijos, pero lo que para vosotros son años y siglos, para mí son instantes. Aprended y practicad, enseñad sintiendo lo que hagáis y digáis, confirmad mi doctrina con vuestras obras. Mi verbo se hace caricia para hacer comprender al discípulo que ha sonado la hora de levantarse a practicar lo que ha aprendido. Mi doctrina pierde todo sentido si no la lleváis a la práctica. Sabéis, discípulos amados, que la finalidad de mi ley y mi doctrina es la práctica del bien y que por lo tanto quien la lleve tan solo en la memoria o en los labios sin aplicarla a sus obras está prevaricando. Practicad esta doctrina, pueblo. Ha llegado el momento de mostrar al mundo la verdad de mi palabra. ¿Dónde podréis practicar la lección que vais recibiendo a fin de iros preparando? Las oportunidades abundan en tal forma que si sabéis observar, podréis comprobar que no pasa un día de vuestra vida sin que se presente por lo menos una ocasión de hacer caridad en cualquiera de las múltiples formas en que se puede practicar. Preparaos para que mi palabra quede escrita en vuestros corazones, para que seáis a imitación de vuestro Maestro, para que siendo humildes seáis mis verdaderos discípulos. Tenéis que practicar lo que yo como Maestro he venido a enseñaros. Sobre la práctica de los dones, nos dice en un texto, visitad hogares, acercaos al lecho del enfermo, ayudad a los que sufren en presidio y lugares de expiación, consolad a todos, id en mi nombre y practicad vuestros dones. Tomad como ejemplo al mundo espiritual, imitadlo en su paciencia y en su amor por la humanidad, en su lucha por el bienestar de todos vosotros. En su palabra nos hace recomendaciones que son como mandatos que nos hace Dios. Nos dice, practicad el amor y la caridad y me estaréis amando. Practicad sin envaneceos, sed báculo y ejemplo para vuestros hermanos materiales y espirituales. De cierto os digo, el que oiga mi palabra y la practique será salvo y penetrará en la vida eterna. Practicad el silencio que favorece al espíritu para que pueda encontrar su Dios. Practicad la verdadera humildad. Practicad mi enseñanza y de esta manera estaréis contrarrestando el mal. Practicad sin fanatismo, elevaos y colocaos en un plano desde el cual podáis enseñar a todos vuestros hermanos, sin distinción de credos ni doctrinas. Si queréis que en vosotros exista la verdad, practicad el amor. Practicad mi ley cumpliendo con los preceptos que os dicen, amarás a tu Dios de todo corazón y espíritu, y amaos los unos a los otros. Practicad la caridad en todas las formas. Practicad al principio las lecciones sencillas, a fin de que mañana podrás llevar a la práctica las grandes lecciones. Practicad la obediencia. Estad dispuesto a ejecutar lo que yo os ordene, y veréis que de vuestro camino se aparte el dolor, y nunca seréis sorprendidos. Practicad mi doctrina confiando en mí, porque mientras cumpláis con mi palabra, yo velaré por vos y por los vuestros. Y se despide, mi paz sea con vosotros. Y hermanos,
que esta enseñanza, que estas cátedras que hemos leído nos sirvan para estimularnos, para saber que tenemos y estamos dotados de dones que aún no hemos ejercido, que estos dones bien aprovechados pueden hacer mucho por esta humanidad tan necesitada. Bendiciones para todos los hermanos. América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.